mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2 de la tarde con 4 minutos. Bienvenidos a Matices, el programa de análisis, de debate, de profundidad de Noticia Monumental. Un espacio en las tardes para analizar lo que se vuelve noticia en Costa Rica y en el mundo. Durante las últimas semanas hemos dedicado algunos matices a los debates de las elecciones municipales, a la enorme cantidad que tenemos y que hoy hacemos el 21. El debate número 21 será esta noche, pero bueno, antes de entrar con el tema de fondo, quiero agradecer a don Jesús Torrealba. Él es el secretario de la Mesa de Unidad Democrática en Venezuela. Le cuento a los costarricenses qué es la Mesa de Unidad Democrática. Bueno, es el grupo que conforma la oposición venezolana, que se conformó, valga la repetición de palabras, precisamente en medio del régimen chavista, y que busca ganar las elecciones legislativas en 10 días allá en Venezuela. En la entrevista con don Jesús, que hoy tenemos una breve entrevista en el noticiero, vamos a ampliarla aquí. Está enmarcada en hechos muy lamentables ocurridos las últimas horas: la muerte, el asesinato de Luis Manuel Díaz, uno de los líderes opositores, y la denuncia esta mañana de Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, que bien lo aclaraba esta mañana don Jesús, es más que la esposa de don Leopoldo López, es una figura muy respetada en Venezuela, y que denuncia que el régimen de Nicolás Maduro quiere asesinarla. Yo le pedí en vivo esta mañana a don Jesús, a quien le agradezco mucho, que si nos dejaba hacer una entrevista un par de horas después para contar con más tiempo para que Costa Rica escuche. Don Jesús nos agradeció, tomando en consideración, lo dijo él así, que en Venezuela hay muchos medios cooptados por el gobierno y que una de las formas de contar lo que está ocurriendo en Venezuela es precisamente a través de la prensa internacional. Don Jesús, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, agradecido nuevamente por esta oportunidad. No, le agradezco a usted más bien la disponibilidad. Hablaba esta mañana usted, en la última pregunta que yo le hacía, en el tema de Lilian Tintori, pero quiero dar un paso adelante y hablar sobre las elecciones legislativas que se esperan en 10 días en Venezuela. Usted nos dijo que existía la impresión del gobierno de Nicolás Maduro, del régimen de Maduro, de que ustedes tenían un 30% más de apoyo. ¿Cómo se preparan? ¿Están listos? Y sobre todo, ¿cómo afrontarían una transición de este tipo a nivel legislativo, don Jesús? Efectivamente, todos los sondeos de opinión en nuestro país, todos, incluyendo el de las empresas encuestadoras que han sido pagadas por el gobierno, revelan que la intención de voto a favor de la oposición es ampliamente mayoritaria. Hay algunas que hablan de 27%, otras de 30%, otras de 35%, pero en conjunto, en promedio, hay un amplio consenso en que la intención de voto es favorable a la unidad democrática. A 10 días apenas de estos cruciales comicios parlamentarios, no pareciera haber posibilidad de una alteración de esa tendencia. Por el contrario, cada día que pasa se profundiza, se amplía la brecha a favor de la oposición. Esto ha generado un clima de desesperación en el oficialismo y esta desesperación se ha materializado en una escalada de violencia. Se han producido unas 7 agresiones a candidatos de oposición en menos de 5 días de campaña, una situación ciertamente compleja. Y bueno, aquí estamos los venezolanos, digo los venezolanos porque más allá de un tema de gobierno-oposición, más allá de un gobierno de partidos políticos, este es una situación en la que un país se ha manifestado su desagrado, su molestia, con una política, sobre todo con una política económica que ha convertido la economía con más recursos de América Latina, como era la economía venezolana, en una de las últimas economías del continente, prácticamente compitiendo con Haití por ese poco honroso lugar. Esa es la situación. Venezuela está en una crisis económica y social, a punto de encontrar una solución electoral y pacífica a esta crisis, y justamente en la víspera de ese proceso electoral
ocurre esta situación de agresión que culmina en el lamentable homicidio, el lamentable asesinato de un dirigente de la Alternativa Democrática. Don Jesús, la última parte de la pregunta inicial, que era precisamente una transición, entenderá que para nosotros en Costa Rica es un poco complicado entender, digamos, la dinámica política bajo el régimen de Nicolás Maduro. Pero yo quiero preguntarle, atreviéndome un poco más también a hablar en este tema de la transición, en caso de que ustedes ganen, si confían en una transición legislativa ordenada, democrática. Me cuestiono mucho el papel de las Fuerzas Armadas venezolanas y de cualquier denuncia que pueda hacer Nicolás Maduro en caso de que ustedes ganen las elecciones legislativas, don Jesús. Sí, yo comprendo que sea muy difícil comprenderlo, no solamente para los habitantes de un país como Costa Rica, además una nación afortunadamente sin ejército, sin fuerza armada, sino para casi cualquier habitante de una democracia funcional. Debe ser muy difícil entender la situación nuestra, porque tenemos nosotros unos poderes públicos cooptados por un partido. En Venezuela hubo a lo largo de 17 años una situación en la que el liderazgo partidista se confundió con el gobierno con el Estado, y finalmente tuvimos una situación algo así como una deformación soviética del poder. Y ese modelo, que era un modelo personalista, caudillista, entró en crisis con la muerte precisamente del caudillo. Esa crisis partidista se transformó en una crisis en el gobierno y del Estado. En medio de esa situación estamos nosotros, en el marco además de una crisis económica pavorosa. Por eso es tan difícil lograr lo que nosotros nos estamos planteando, que no es ganar una guerra, sino construir una paz tan robusta que sea capaz de aislar, segregar y derrotar a los violentos. Ese es nuestro propósito, por eso nuestra estrategia está orientada a eso, al cambio pacífico. Y nos enfrentamos a una situación como la que usted mismo ha señalado, de violencia, que ha concluido por ahora, ojalá, en este tema del lamentable homicidio de un dirigente democrático en nuestro país. Muy buenas tardes, don Jesús. Le saluda Isel Martínez. Buenas tardes. En todos estos días que ya empieza una cuenta regresiva muy importante para Venezuela, sin duda uno de los procesos más importantes de los últimos años por todo el contexto que está viviendo, ¿qué plantean ustedes en este momento como plan de acción o protocolo de ponerse la situación quizás un poquito más convulsa en Venezuela, e incluso durante el periodo electoral o el domingo de las elecciones en su país? Nosotros creemos que en este momento todas las instituciones nacionales e internacionales deben levantar su voz justamente para elevar el costo de esta tendencia irracional de recurrir a la violencia. Esa es la única manera de evitar que estos lamentables sucesos de anoche se proyecten hacia el 6 de diciembre. Repito, hay una amplia, una mayoritaria decisión de cambio del pueblo venezolano que no va a poder ser evitada con desbordes como los que hemos vivido en las últimas horas. Sin embargo, para ayudar a la democracia venezolana y para ayudar a la región, porque recuerde usted que Venezuela fue durante décadas un factor de estabilidad muy importante en todo el ámbito latinoamericano, en los tiempos de las guerras en Centroamérica, en los tiempos de las dictaduras en el cono sur, en los tiempos de la crisis económica en el ámbito caribeño y andino. Venezuela pudo ser un factor de estabilidad en la región, pero una Venezuela convulsionada, una Venezuela que esta crisis económica y social que ahora vive no encuentre cómo resolverla en forma pacífica, puede ser un factor de inestabilidad para todo el ámbito regional. Entonces, no se trata solamente de la solidaridad con los venezolanos, se trata de un tema de responsabilidad con lo que es la realidad en toda la región. Don Jesús, por último, ustedes, después del ataque del asesinato de Luis Manuel Díaz, de las denuncias de Lilian Tintori, me encantaría preguntarles si los miembros de la oposición en ese instante han tomado alguna medida de seguridad. Sé que doña Lilian Tintori, por ejemplo, tiene medidas cautelares dictadas por órganos interamericanos. ¿Han tomado ustedes alguna seguridad personal suya, de los candidatos?
Nuestra medida de seguridad es intensificar el trabajo electoral para lograr la victoria democrática el 6 de diciembre. Aquí la única manera de vencer a los violentos es sacándolos del poder. La estrategia del miedo no va a tener resultado porque sencillamente a lo que sí se le tiene miedo al pueblo venezolano es a que estos señores permanezcan con las palancas del poder en su mano. Así que esas son nuestras medidas de seguridad: intensificar el trabajo pueblo por pueblo, barrio por barrio, casa por casa, conciencia por conciencia, hasta lograr el triunfo democrático dentro de apenas 10 días. Don Jesús, llegando hipotéticamente, bueno, parece que lo perdimos. Sí, ahí lo perdimos. Bueno, lo perdimos, pero lo aprovechamos bastante. Lo aprovechamos bastante, sí. Gracias. Don Esteban. Tranquilo, no se preocupe, ya hemos molestado un par de veces a don Jesús Torrealba. Más adelante podríamos dedicar un Matices Internacional, incluso después del 6 de diciembre. Sí, sin duda, vamos a tener que dedicar uno. De hecho, los invitamos mañana, será Matices Internacional también, ¿verdad? Sí, mañana Matices a las 2 de la tarde, el tema será Mauricio Macri. Estará con nosotros el director de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Y un profesor de Argentina. Sí, un profesor argentino que vendrá a hablar sobre la realidad argentina. Pero bueno, listo. Vamos al tema de fondo. De una vez. La semana tras anterior se presentó el 21º informe del Estado de la Nación. En un primer momento habíamos pensado en hacer un solo programa sobre el informe, pero cuando lo conocimos nos dimos cuenta que un único programa era injusto, porque el Estado de la Nación ve muchos temas, profundiza en muchos puntos y que nos iban a quedar enorme cantidad de temas por fuera si hacíamos solo un programa. Entonces decidimos hacer un programa prácticamente por cada uno de los capítulos del Estado de la Nación, intercalándolos con los 82 debates que estamos realizando de las elecciones municipales. Así es que quiero agradecerle a don Jorge Vargas, el director del programa Estado de la Nación, que está con nosotros esta tarde. Don Jorge, ¿cómo le va? Bien, gracias, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Y Pamela Jiménez, investigadora del programa Estado de la Nación. Pamela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, por acompañarnos. El capítulo que vamos a explorar hoy es el de oportunidades, estabilidad y solvencia económica que hizo el Estado de la Nación. Entenderán ustedes que tienen que ver con temas de economía, pero no temas no necesariamente duros de economía, sino de estabilidad también del país. Don Jorge, le pido primero que nos haga un macro resumen de lo que encontraron en este capítulo. Bueno, quiero tal vez empezar diciendo que todos los años el Estado de la Nación, el informe, da seguimiento a 4 grandes temas: el social, el económico, el político y el ambiental. Y que este año en particular agarramos como tema especial el tema del ordenamiento territorial, o la falta de ordenamiento territorial en el gran área metropolitana, que ya se va a hablar en otro programa. Pero todos piensen que todos los años tenemos este seguimiento a lo que nos está pasando en la economía. Ahora, desde el punto de vista del Estado de la Nación, nosotros no hacemos cualquier tipo de análisis económico. A nosotros el análisis económico que nos interesa es una pregunta: ¿está generando la economía oportunidades para la gente o no? No nos interesa la estabilidad de cualquier manera, nos interesa en la medida que si esa estabilidad está apalancando el desarrollo humano del país o no. Y lo mismo la solvencia económica, particularmente la solvencia del Estado, que es un punto medular. Entonces, todos los años vemos el tema económico. Nuestro ángulo son la gente. ¿Qué significan los indicadores y el comportamiento de inversión, precios, deuda, déficit para la gente? Es el punto de vista nuestro. Y la tercera cosa que quería decir como introducción, Randall e Ixel, es que este año la apuesta del Estado de la Nación es ir bastante más allá de los indicadores convencionales. Claro. Y empezar a trabajar nuevos temas en distintos ámbitos. En el sector externo, en la parte en las exportaciones que nosotros hacemos, en el parque empresarial, en el tema del empleo, y ahí hay que ver mucho el capítulo económico con el social, pero ahí hacemos una apuesta fuerte, entender por qué esta economía no está generando empleo. Y el tema de una economía que no genera empleo es una economía tremendamente vulnerable. Nos metemos a ver si hay ciclos políticos en el gasto público o no.
nos metemos a ver cómo impactan las distintas propuestas de reforma fiscal sobre los hogares a partir de cuál es la estructura de gasto. Pues no es lo mismo si usted es un hogar de personas mayores a si usted es un hogar con chiquitos. La estructura de gasto es distinta. Entonces, vean ustedes, tenemos como mucha cosa y la usamos todo eso para dar un dictamen. La investigadora principal es Pamela Jiménez. Y yo diría, para terminar y dar la idea fuerza, ¿cuál es la idea fuerza de ese capítulo? Bueno, que se nos desconectó la estabilidad económica con la generación de oportunidades y la solvencia. Es decir, hay estabilidad monetaria, el tipo de cambio, hay estabilidad de precios, cosa en principio buena, pero esa estabilidad no está amarrada con generación de más oportunidades, fundamentalmente en el mercado de trabajo, pero también con un deterioro muy importante en la solvencia económica del Estado. Entonces, si usted ve la portada del Estado de la Nación, es un castillo en naipes. Sí. Y es un mensaje muy fuerte. Sí, el informe sale fuerte con la situación, es decir, mire, este país está comiendo el futuro, ya clarísimamente. Sí, ya no hay ninguna duda, ni siquiera es una hipótesis, ya es una tesis sobre la que están trabajando, Pamela. Tal vez como valoración del capítulo, este año, nosotros analizamos principalmente el 2014 y primeros meses del 2015, y ahí el tema que estaba mencionando Jorge es fundamental. Si recuerdan, el 2014 comenzó con una importante depreciación del tipo de cambio, incrementos en las tasas de interés, incrementos en los precios. Entonces decimos que el país experimentó una turbulencia monetaria que, sin embargo, para mediados del año se logró controlar gracias a que el Banco Central aplicó ciertas políticas en un contexto favorable, en un mercado internacional con bajas tasas de interés y bajas presiones en los precios del petróleo. Sin embargo, aunque el país mantiene esta estabilidad no es suficiente. ¿Para qué? Para generar mayores oportunidades en materia de empleo y en materia económica. Vemos que el crecimiento que ha tenido el país en el 2014 y el 2013, es muy similar, 3,4, 3,5%. Es un crecimiento bajo respecto al promedio que el país crece en el largo plazo, y este bajo crecimiento se explica principalmente por una fuerte reducción en la inversión privada. ¿Y quién es la inversión privada la principal responsable en la generación de empleo? Entonces vemos ahí que aunque el país mantiene una estabilidad en materia de precios, esta no es suficiente para generar mayores oportunidades en materia de oportunidades. Y este panorama se complica más cuando le agregamos la tercera área del capítulo, y es en un contexto con un alto déficit fiscal, con una creciente deuda pública. Entonces es un panorama complicado, porque aunque el país mantiene estabilidad, no se refleja en mayores oportunidades para las personas. Y no es sostenible en el mediano plazo, eso es clarísimo. De hecho, en materia fiscal creo que nos han dado avisos absolutamente, nada ambiguos a las calificadoras de riesgo y las instituciones multilaterales, que si este país no hace algo, y no hacer algo significa aprobar un paquete de leyes que mejoren la situación fiscal por el lado de los ingresos y gastos, Costa Rica va a ser, objeto de una fuerte, llamada de atención de los mercados internacionales. Y aquí el punto en la parte de solvencia es ya no es si es necesario el ajuste o no, sino quién lo diseña, nosotros o nos los imponen, ¿verdad? Ese es el punto que deberíamos estar discutiendo. Pero bueno, el énfasis del Estado de la Nación es mucho la economía real. Cuando hablamos de economía real, es la economía para la gente, ¿verdad? Temas de empleo, los perfiles de empleo. Nos metemos en este capítulo, por ejemplo, en algo gracias a una idea buenísima, cuando estamos hablando de oportunidades, una idea buenísima, sencillita, pero muy buena, de la Universidad Estatal a Distancia, el Observatorio MIPYMES, para entender el parque empresarial. Si el parque empresarial en Costa Rica es el que genera empleo. Y entonces, por ejemplo, vean ustedes, de acuerdo con el MEC son como 40,000 empresitas, de acuerdo con la Caja son 60,000, y de repente esta gente de la UNED tiene la gran idea de decir, pues no le vamos a preguntar a las municipalidades, porque a las municipalidades usted pone un salón de uñas en el garaje y le cae, no le importa a la municipalidad si usted está pagando o no a la Caja, pero ciertamente quiere que le pagan. Y gracias a ese método descubrieron 100,000 nuevas empresas más, que no son tocadas por nadie y que son por lo menos 100,000 empleos, y sobre la cual no hay ninguna política pública, y tiene un sensible incidencia sobre la generación de empleo. Entonces, por ejemplo, esa es la función del Estado de la Nación. Vea, ojo, esto no lo está viendo nadie, y aquí está la información para que usted la empiece a ver. Entonces,
Pero el énfasis nuestro es eso, por ejemplo, y ahora podemos entrar a ver en detalle qué es lo que encontramos. Fuimos a hacer un análisis producto por producto de exportación, del sector exportación, los 10 primeros, porque se nos está desacelerando el sector externo, que es el motor principal. Claro. Entonces dijimos, bueno, ¿qué vulnerabilidad tenemos ahí? Y encontramos 2 tipos de vulnerabilidad en los 10 primeros productos. Vulnerabilidades debido a la configuración del sector, por ejemplo, muy concentrada en pocas empresas. Se va a una empresa y queda usted frito, caso de componentes y circuitos electrónicos Intel. Pero no solo eso, por ejemplo, un sector al cual hemos apostado, este país ha apostado, como el de medicamentos, hay 6 empresas que concentran el 75%. Y toma sus decisiones de estar acá o no, ni siquiera por el entorno costarricense, por una decisión global. Claro. Entonces, hay partes, fuimos producto por producto, y un primer riesgo que encontramos fue el riesgo originado en la configuración propia del sector, particularmente la concentración, y después riesgos por competitividad. Porque han salido otros países que muy fuertes, o nos ha pasado, nos ha caído una plaga. Pero todo esto, esa incursión en empleo, esta incursión en conocer mejor el parque empresarial, en conocer mejor qué nos pasa con el sector externo, porque eso nos ha desacelerado, tiene como nudo el tema de qué significa para la gente la situación económica. Y lo que estamos encontrando, cuando Pamela lo decía, es de estabilidad sin o con poca oportunidad. Lo que estamos diciendo es que hay que ir mucho más allá a las cifras de crecimiento económico y ver quién encuentra empleo, quién no encuentra empleo, qué sectores pueden generar empleo, cuáles no, cuáles son las fuentes que nos pueden, los meteoritos que nos pueden caer encima y nos pueden crear graves problemas en nuestros motores económicos. Y lo que encontramos es un edificio muy vulnerable, muy vulnerable, Isel y Randall. Digamos, y de alguna manera, y eso es una cosecha personal, el informe no lo dice así, nosotros sentimos que todo el mundo está en una zona de confort. Uno de los datos que de hecho ahora que traen sobre esta mesa el tema de parque empresarial, Pamela, llama mucho la atención que las 160.000 empresas que al final se logran localizar dentro del parque empresarial, solo el 40% son formales. Eso también impacta mucho en la calidad de vida de la gente. Claro, una de las cosas que el informe ha estado viendo en los últimos años es este incremento en la informalidad en materia económica, que ha sido tal vez una alternativa para muchas personas que no han encontrado trabajo y entonces recurren a esta informalidad. Ahora, el capítulo, lo que en realidad nosotros vemos, estas 160.000 empresas, no están las que son totalmente informales. O sea, eso significa que el parque empresarial es todavía más grande. Si no metemos al vendedor de aguacates, claro, que está ahí, lo que metemos es las empresas que tienen algún tipo de conexión con la institucionalidad. Pero entonces, hay un montón que no están conectadas. Pero el tema acá es que muchas de las que, por ejemplo, no pagan cuotas de seguridad social, pero sí la municipalidad sí las tiene localizadas. Entonces el tema es ¿por qué no están pagando las cuotas? Hay dos posibles ideas. Una es que la política pública no es lo suficientemente atractiva como para formalizarme. Eso significa que yo prefiero mantenerme en esta semiformalidad que pagar las cuotas de seguridad social. Y otras también el tamaño de las empresas, porque parte de lo que ha analizado es este observatorio de MIPYMES de la UNED, es esta constante creación y instrucción de empresas que está viviendo el país como parte de esta alternativa que muchas empresas, muchas personas están buscando hacia la informalidad por la falta de oportunidades económicas. De hecho, recuerdo cuando nos explicaron ustedes el estado de este año, el informe de este año, nos decían este elemento que es interesante, porque se van por las municipalidades bajo la idea, entiendo, de la UNED. Entonces, era porque usted puede trabajar perfectamente sin pagarle a la caja. Digo, no es legal, pero puede hacerlo. Puede trabajar sin pagar su patente, su permiso de salud, pero no puede trabajar sin patente. Y esto es lo que les permite tener un panorama mucho más claro, ¿verdad?, que nos revela una ola enorme, un mantel enorme, digamos, de empresas que están fuera de la formalidad, pero con lo que representa esto, yo no quiero dejar de que ese sea el elemento durante esta entrevista, Pamela, que es directamente lo que afecta a la gente, es decir, es gente sin seguro, entonces. Claro. Cuando hablamos de estas empresas, ¿verdad? Claro, y cuando lo vemos mapeado a nivel cantonal, vemos que la formalidad disminuye conforme nos vamos alejando del centro del país, especialmente en las zonas fronterizas vemos cantones con bajos niveles de formalidad y que además están muy correlacionados con bajo nivel de desarrollo social. Es que ahí Pamela decía una cosa que es muy importante, como uno dice, y voy a decir una cosa que usted tal vez ustedes lo van a arquear una oreja, una ceja.
no ha sido tocada por la política pública y uno dice, quizás que dicho que no han tocado hasta cierto punto, porque si las cajas les cae encima, le dice, usted me tiene que dar, tiene usted un sobrino trabajando, va a cotizar a usted sobre tiempo completo y punto, ¿verdad? Porque aunque sea tiempo parcial, la institucionalidad no está preparada para trabajar con esa semiformalidad. Le aplica los métodos usuales para cualquier empresa, ¿verdad? O para cualquier individuo, que es que recibe un cheque cada cierto tiempo, pero esa gente vive al día. Usted tiene que tener esquemas mucho más flexibles, ¿verdad? Sí. Por supuesto es mucho más complicado. Y lo mismo, por ejemplo, con el INSS. Por ejemplo, le pueden llegar, y me imagino que mucha gente lo que tiene es, muchos, no todos, tiene su establecimiento en la casa, ¿verdad? Y le dice, no, mire, eso no puede ser, aquí tiene que de invertir X o Y, lo saca del juego. O sea, hay todo un tema aquí de reconocimiento de la institucionalidad pública respecto a ese nuevo mundo. ¿Y por qué es importante? Porque son, repito, por lo menos 100,000 empleos. Por lo menos, no sabemos cuántos, pero digamos, al menos uno. Y si usted es uno y medio, está hablando de 150,000. En las peores condiciones. No paga garantías sociales el señor, pero tampoco el empresario, tampoco se paga él probablemente, o está colgado de algún pariente que sí cotiza para la caja. O sea, hay un tema de inclusión social, de fomento productivo, pero también de inclusión social. Y esto me parece que es el tipo de cosas que hay que empezar a ver cuando hablamos de políticas de empleo, por ejemplo. Uh-huh. Sí, llama mucho la atención eso particularmente, y eso se ve mucho, don Jorge, en las zonas rurales, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, le pagan a alguien por el trabajo diario únicamente. Así pero es. A muchos de estos pequeños empresarios, tal vez en algunas áreas específicas se le dice, le tiene que pagar seguro, le tiene que pagar cargas sociales, probablemente dejaría de emplear a esa persona. Pues sí, eso es parte del asunto. O sea, el tema es que uno a veces tiene políticas públicas que parten de ciertos supuestos. Sí. Usted es un asalariado, que la mayoría somos asalariados, pero hay que ver en qué condiciones uno es asalariado, ¿verdad? Y entonces hay un problema de una enorme barrera de entrada. Ahora, no es fácil resolver el problema, porque la caja puede decir, bueno, este señor va a cotizar más flexible, más poco, pero si se enferma de algo, igual llega a la caja y yo tengo que darle toda la prestación. Yo no estoy diciendo que es fácil, lo que te digo es que tenés que sentarte a diseñar una política pública. Es por el lado del parque empresarial. Pero una cosa que también hace el capítulo y que Pamela puede explicar con más profundidad, es que en la medida en que estamos viendo que hay baja generación de empleo, una cuestión que Pamela fue desarrollando es ¿y cuáles son los perfiles de contratación de los distintos sectores económicos? Ya sabemos que tenemos ese monto, 100,000 pequeñitas empresas o más o menos que no las teníamos registradas, ya las sabemos que están ahí. Pero ahora, viendo del otro lado, ¿qué gente contrata los distintos sectores económicos? Y ahí nos encontramos un grave problema que tal vez entonces Pamela puede decir, que complementa la dificultad que yo antes señalaba en relación con estas empresas semiformales. Sí, bueno, uno de los temas que estábamos viendo era eso, porque vemos que el país tiene una alta tasa de desempleo, pero al mismo tiempo vemos noticias de que sí hay una generación de nuevos empleos. Entonces estaba esta idea de una dificultad que tienen ciertas personas para movilizarse a estos nuevos trabajos. Entonces analizamos cuál es el perfil de los ocupados por sector económico y básicamente agrupamos 4 sectores económicos. El primero es lo que llamamos la industria tradicional, que es por ejemplo lo que son el sector de textiles, confecciones, que representa aproximadamente un 13% de los ocupados. ¿Y cuál es el perfil que nos encontramos ahí? Bueno, ocupados principalmente con baja calificación educativa y hombres. Vemos otro perfil es para el sector agrícola, que es un perfil muy similar, baja calificación educativa, hombres, pero esta vez extranjeros. Entonces, acá vemos... Perdón, Pamela, ¿sí? ¿El agrícola cuánto porcentaje de ocupados? Es muy similar, anda 13. Por el 13-12%. La agrícola 13% y la industria tradicional un 12%. La industria tradicional principalmente de la región central y el sector agrícola de la zona rural. Entonces lo que vemos básicamente, usted es un hombre con una baja calificación educativa, probablemente sus oportunidades de empleo están concentradas en el sector agrícola o en la industria tradicional, dependiendo geográficamente donde esté ubicado. El tema acá es que estos dos sectores son los que menos han tenido dinamismo económico, menos crecimiento y los que han generado menos oportunidades de empleo para las personas. Entonces vemos, bueno, ¿cuáles son los otros sectores? Tal vez, déjame ahí meter ahí, porque la otra parte de la historia es la siguiente. Si usted es hombre joven, usted cabe en los sectores, prioritariamente los sectores que dijo Pamela.
y no están creciendo. Pero la otra cuestión es que nuestra mano de obra, el perfil dominante es de hombres o mujeres jóvenes, sin calificación, los que están entrando al mercado de trabajo. O sea, esta gente solo cabe en sectores que no están contratando. Sí, sí. Y eso nos lleva a entender por qué cuando vemos el perfil de los desempleados, la gran mayoría de los desempleados son gente de baja calificación. ¿Por qué? Porque no tienen otro destino, no caben en otro sitio. Eso era lo que quería. Pero entonces, por el otro lado, tenemos otros sectores, que está, por ejemplo, el sector de lo que llamamos nueva industria, que es lo que, por ejemplo, zonas francas, lo que son call center, back office, que tienen un perfil que son principalmente mujeres y personas, y aquí no es calificación educativa, sino que dominen un segundo idioma. Y el otro sector es el sector servicios de apoyo, que representa un poco más del 50% de la población, que acá otra vez mujeres y personas con calificación educativa, que tengan al menos secundaria completa. Entonces vean qué complicado, porque una persona que queda desempleada de los sectores tradicionales, como la agricultura o la industria tradicional, difícilmente se va a poder mover a estos otros sectores más dinámicos, que más crecen y que pagan mejores salarios, porque están muy limitados por el perfil educativo de las personas, o las capacidades técnicas, por ejemplo, porque vemos que en esta nueva industria tener secundaria completa no fue una variable que vimos significativa. ¿Por qué? Porque principalmente contratan personas técnicas, pero sí es significativo dominar un segundo idioma. Entonces la importancia acá de capacitar a las personas en estas herramientas. En otras palabras, si usted quiere disminuir los niveles de desempleo y subempleo, usted tiene, desde el punto de vista de política pública, estimular a ciertos sectores, que es a corto plazo los que pueden acoger esa población, por ejemplo el sector agrícola, o bien hacer un trabajo muy fuerte de reperfilamiento de esos sectores, de darle algún tipo de instrucción básica, o sea, mediante INA, mediante la economía, la educación dual, en fin, o algún esquema de ese tipo, porque lo cierto en este momento usted tiene desacople entre el perfil de la oferta y la demanda, ¿verdad? Y le genera esos bolsones de gente que simplemente queda entre las grietas, porque ya no son ocupados aquí, pero no pueden moverse en otro lado. ¿Cuál es el destino? Esas microempresitas semiformales, probablemente el sector informal de la calle, pero vean ustedes qué fregado, porque mientras tanto no es que el país está en crisis económica, el país sigue creciendo, pero ahí usted entiende por qué el país sigue creciendo y el desempleo no se mueve y el subempleo aumenta, que alguien podría decir, pero ¿cómo? O sea, estamos locos, o sea, no es que estamos creciendo, sí, estamos creciendo, pero cuando usted lo ve desde el punto de vista de cómo se perfila la oferta y demanda laboral, entiende que ese crecimiento no tiene conexión con la gente. Estamos avanzando como país, pero estamos dejando botado a un montón de población que no avanza con el país, y que sirva también, don Jorge, para fijar políticas públicas. Y Pamela, por ejemplo, este tema del segundo idioma, los escolares reciben 4 horas más o menos a la semana de inglés. 5 horas, recuerdo, cuando yo estaba en el colegio, no sé, porque eso fue hace 2 no, años, entonces ya más no, o menos. Okay. 5 horas a la semana. Significa al mes 20 horas, ¿verdad? Sí. Por 11 meses, vamos a hacer 10 meses al año. Pero es que a veces no es tanto la cantidad, sino la calidad. Claro, eso era lo que iba a llegar. Son 200 horas al año, sí, por 6 años de escuela. ¿Cuánto te cuesta un curso de inglés de 1.200 horas en 6 años? Debería de salir bilingüe. Y en buena teoría, cuando usted va a un lugar a estudiar inglés, pues, en el caso particular, en un momento que yo nada más tenía tiempo los sábados, iba 4 veces a la semana. Y eran 2 años, en buena teoría. Pero igual al final el perfeccionamiento de un idioma depende de la forma en cómo lo hagan a usted practicarlo y todo ese tipo de cosas. Eso por poner un ejemplo también. Claro, pero es que justamente ahí es donde tiene que incidir en la política pública, los datos del informe. Porque entonces es tiempo, y yo sé que lo hace, y sé que nos escucha doña Sonia Marta Mora, la ministra de Educación, de decir, bueno, es que aquí necesitamos que, no es que ojalá que salgan bilingües, es que los chiquitos tienen que salir bilingües si quieren... Es que ya es una regla. Salir de la pobreza. Así como hace 20 años la regla era que todo el mundo supiera leer y escribir, ahora es que sepan inglés o un segundo idioma y computación, por lo menos. Es que hemos ido avanzando. Sí, en los 60 yo recuerdo que mi mamá me decía, digo, no me lo decía en los 60, ella me contaba en los 60 que mis abuelos decían, usted me saca a la escuela, mínimo. ¿Verdad? Después pasó a ser, usted me saca el 9º año, mínimo. Después pasó a ser, usted me saca el bachillerato, mínimo. Y hoy... es interesante porque no está tan marcado como usted me saca una carrera, pero ojalá está más marcado por usted me aprende un segundo idioma mínimo, digamos, algo que le garantice estar en la parte del país en la que se refleja que avanza.
No sé si quieres hacer alguna reflexión sobre esto, Jorge. No, yo lo que agregaría ahí es lo siguiente. Cuando usted lo ve en su conjunto, y voy a traer aquí unas investigaciones que están muy relacionadas que hicimos en el capítulo de equidad social. Nos fuimos a meter más en profundidad, pero tiene que ver, es como una prolongación de lo que estamos hablando, pero no lo voy a quemar porque ustedes van, pero nos metimos a ver en la estructura productiva del país. Entonces dijimos, bueno, pucha, ya tenemos un problema de descalce entre la oferta, entre los lugares, los perfiles de la gente y ahí donde se está contratando. Pero nos metimos a ver la estructura productiva porque idealmente Costa Rica debería estar generando mucho empleo en ciertos sectores que están muy encadenados para atrás y para adelante, en donde usted pone un empleo ahí y como ese sector compra mucho para un montón de insumos y además vende a otros, usted genera 1.6, 2 empleos por cada empleo que genera. Y lamentablemente la mayoría del empleo no está ahí. La mayoría del empleo no está en esos sectores bisagra, ¿verdad? Entonces ahí es donde redondeo con esos datos del capítulo económico y social. La perspectiva de empleo que hacemos para el 2021 es que bajo cualquier supuesto de crecimiento económico, el empleo va a ir detrás. Con un agravante que Pamela puede explicar mucho. Con un agravante que puede explicar mucho mejor que yo, pero lo voy a dejar planteado para que Pamela la agarra. Que si supongamos que por algún milagro el país empieza a crecer al 6%. Si creciéramos al 4,5%, necesitaríamos casi 100,000 personas nuevas para cubrir esos puestos que se generan. Pero que empezara a crecer el 6% varios años como todo el mundo quiere. Pero el gran problema es que no tenemos la gente para eso. Sí. Simplemente, y eso tiene que ver por un tema demográfico y un tema de la participación de las mujeres, que ahí aparece otra arista de política pública y yo creo que Pamela puede explicarlo mucho mejor con el detalle del caso. Sí, bueno, básicamente el país ya está experimentando, está finalizando la transición demográfica, está experimentando los últimos años del bono demográfico. Yo creo que ya es un momento en que, digamos, estamos terminando el bono demográfico, porque hasta se escucha, estamos en el bono y estamos en el mejor momento, y ya en realidad el país lo que debería estar hablando es de los retos de este envejecimiento de la población. ¿Y qué retos tiene esto? Bueno, tiene que la fuerza productiva cada vez va a crecer a un menor ritmo, hasta que va a llegar un momento en que va a dejar de crecer. Lo que vemos es que si el país quiere crecer y quiere expandir su economía, necesita mano de obra, que es lo que estaba diciendo don Jorge. Pero para eso necesitamos personas. Y cuando vemos la participación de hombres y mujeres en el mercado laboral, vemos que en las edades más productivas, que son más o menos entre 25, 40, 35 años, los hombres tienen una participación muy cercana al 100%. Pero vemos las mujeres y vemos que las mujeres tienen una participación en la fuerza laboral en total, en promedio, menor al 50%. Y entonces vemos que hay un margen de acción para incrementar mi mano de obra. Entonces, básicamente, si yo quiero crecer como país, ¿qué necesito? Necesito facilitarle a las mujeres la incorporación al mercado laboral. Porque hace 6 años veíamos un fuerte crecimiento de la participación de la mujer en el mercado laboral, pero en los últimos años esa participación se estancó. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué las mujeres dejaron de incorporarse al mercado laboral con el ritmo que traían? Y el tema ahí es una de las hipótesis que tenemos, que es bastante, hay bastante evidencia al respecto. La mujer es la principal responsable a nivel normativo del trabajo doméstico, es la principal encargada de cuidar a los niños, principal encargada de cuidar a los adultos mayores, a las personas en la familia, y mientras ella siga siendo la principal responsable que le delegan estas tareas, difícilmente va a poder incorporarse al mercado laboral. ¿Por qué? Porque tiene que salir corriendo a las 4 de la tarde para ir a recoger a los chiquitos, tiene que encargarse de cuidar al papá o a la mamá, y porque después le sale más caro tener un trabajo de medio tiempo, que es tal vez lo que encontró al inicio, que pagarle a otra persona para que cuide a sus hijos, por ejemplo. Ahí es fundamental que el país tenga políticas de redes de cuidado sólidas, porque cuando hacemos comparativa internacional de la participación de la mujer, en el país desde los años 90 avanzó, teníamos una participación de un 30% y está ahorita un poco menos del 50%, pero nos comparamos con otros países que tienen políticas de paternidad y maternidad más sólidas, vemos que la participación es muy similar a la de los hombres. Entonces el país en ese es un tema que está muy rezagado, y por lo tanto, si queremos aspirar, si tenemos alguna política de expansión económica sólida, ¿dónde vamos a sacar la mano de obra? Su fuerza femenina que está ahí, que no está pudiendo incorporarse. Las mujeres son el futuro. O sea, dados los dados. Sí, claro. O sea, la única posibilidad, la otra es una migración
indiscriminada, ¿verdad? O sea, no indiscriminada, una gran migración a Costa Rica, pero una inmigración que no venga a reproducir el perfil no calificado. Tendría que ser una migración, pero eso no va a ocurrir. Entonces, la apuesta, el único lugar donde usted puede conseguir el arsenal de gente es metiendo a las mujeres. Tenés que resolver problemas de cuidado, cuestiones culturales, cuestiones, digamos, de costos, pero además tenés que resolver el tipo de trabajo, porque las mujeres en principio tienen un mejor perfil laboral que el de los hombres, pero lo que les sale son trabajos a tiempo parcial y muchos de ellos sin muchas garantías. Entonces, ve que complicado, tu principal apuesta son las mujeres. O sea, no, ahora sí, ya los hombres llegamos al tope, no se mueve. Necesitas mujeres, pero no resolves cosas que facilitarían a las mujeres incorporarse, y cuando ellas logran facilitarse, mucho lo que consiguen es de un brete de... O tal vez ahí hay un tema, retomando lo anterior, muchas mujeres optan por esta creación de mi propia empresa y que al final lo que las lleva es a este incremento en la informalidad. O sea, porque entonces optan por crear mi propia empresa para tener flexibilidad, para seguir con mi carga de trabajo adicional que tengo en el hogar, y entonces tengo una doble carga laboral y al final no me puedo dedicar bien a mi negocio porque al final tengo otro trabajo que no me están pagando. Claro, por supuesto. Voy a robarles unos minutos para ir a la pausa comercial. No faltará quien diga que ahora hay que pintar todos los trabajos de rosado para que las mujeres se integren al mercado laboral. O empresas especiales para mujeres. Los estereotipos, pásalos. 2:44, vamos a la pausa y regresamos con más de Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Esto es Matices. Dos con 50 de la tarde. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Matices. Es que leí la primera y la segunda, entonces pues, estaba como en la tercera ya casi. En la tercera emisión y me toca el debate en la noche. León Cortés hoy será el debate. Sí, debate de hecho, déjame Cortés. hacer el comercial. Haga el comercial. Bien, hoy en la noche. Mañana también 7, van a estar muy buenos. Hoy en la noche será el debate presidencial de... El debate presidencial no. Sí, es que quieren ser presidentes de la municipalidad. Presidentes de la municipalidad. Sí, bueno, no. El debate... No, sí, son el gerente casi. El gerente. Sí, hoy es el debate de candidatos a alcaldes por el cantón de León Cortés. Mañana a las 11 de la mañana será el debate de Escazú. A las 7 de la noche mañana será el debate de Matina. Y les adelanto rápidamente los de la otra semana. El lunes a las 2 de la tarde, en horario Matices, Turrialba. Ese será reproducido también por Radio Cultural de Turrialba, que los invitamos a las radios culturales de los diferentes cantones, pueden reproducir la señal de Monumental. El único requisito que nosotros les ponemos es pasar el debate entero, no por partes. El lunes a las 7 de la noche Zarcero, el martes a las 2 de la tarde Carrillo, el miércoles a las 11 de la mañana Moravia, a las 2 de la tarde Upala, el jueves a las 7 de la noche Santa Bárbara y el viernes a las 11 de la mañana Liberia. Si es que estamos cargadísimos. Hoy es el debate número 21, ¿soy verdad? Sí, es el 21. Ok, pues bueno, invitados hoy en la noche León Cortés al debate. Bueno, hablemos del tema fiscal. Estamos hablando de uno de los capítulos del 21º informe de Estado de la Nación, que se llama Oportunidades, Estabilidad y Solvencia Económicas. Don Jorge Vargas y Pamela Jiménez nos hicieron hoy al inicio, digamos, la explicación de que el Estado de la Nación buscó este año ligar absolutamente el tema económico con el ser humano, con las personas, que finalmente es para lo que sirve la economía, y no dejarlo en indicadores macroeconómicos que nos sirven simplemente para compararnos con otros países. Y surgió también el tema fiscal, Pamela, que es fundamental, digamos, en este momento a nivel político en Costa Rica. Claro, sí, bueno, el país mantiene una tendencia que ustedes conocen de un creciente déficit fiscal, creciente endeudamiento público. Entonces nos pusimos a analizar un poco los motivos por los cuales es tan difícil actualmente, con las condiciones actuales, reducir ese déficit. Y entonces analizamos el crecimiento de los ingresos y los gastos.
Técnicamente, cuando un país crece, conforme va creciendo, eso significa que las empresas producen más. Si una empresa produce más, significa que debería pagar más impuestos. Por lo tanto, en la teoría, el crecimiento de un país debería ir en línea con lo que recauda el gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Analizamos que en Costa Rica eso no es lo que está pasando. El crecimiento, aunque no es muy alto, de 3,5%, es el crecimiento económico. El crecimiento en el 2014 de los ingresos del gobierno central fue inferior al 2%. Entonces ya ahí tenemos un problema muy serio. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico no se está viendo reflejado en las arcas del Estado. Un motivo, una de las explicaciones, parte de los grandes sectores que más están creciendo, como por ejemplo el sector servicios, está exonerado del impuesto de ventas. Entonces, el gobierno no ve reflejado el crecimiento del país en una mayor recaudación fiscal. Y ese panorama se complica todavía más cuando vemos a ver cuánto está creciendo el gasto. No, el gasto está creciendo casi a un ritmo de un 3,9%. Entonces, es un panorama muy complicado porque estamos recaudando poco, pero el gasto sí está creciendo a un ritmo muy acelerado. Entonces, una de las fallas que vimos, ¿cuáles son las fallas en la legislación tributaria que dificultan que podamos recaudar más? La primera es el tema de las exoneraciones fiscales. Muchos sectores, principalmente el sector servicios, por ejemplo, que es de los más dinámicos, está exonerado. Y ahí vimos el tema de este inventario, que en el país no existía un inventario de cuáles son todas las exoneraciones fiscales que existen en Costa Rica. Entonces el Estado de la Nación, con el Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa, de hace un par de años, en una iniciativa en conjunto, construye un inventario de cuáles son todas las exoneraciones fiscales que existen vigentes. Tenemos que al corte, que fue abril del 2015, existen 1.272 exoneraciones fiscales desde 1953, es el inventario, y todas están vigentes. Aquí hay un tema importante, entonces nos pusimos a analizar si estas exoneraciones cumplen con lo que establece la ley. La ley pide que las exoneraciones digan claramente qué estoy exonerando. Y vemos que casi el 45% de las exoneraciones son indefinidas, no establecen claramente qué impuestos se está exonerando. Entonces básicamente una puerta abierta, es un cheque en blanco, porque por ejemplo una exoneración usualmente debería decir exonérese a la empresa tal o al sector tal del pago del impuesto de ventas, por ejemplo, pero no, muchas les dicen exonérese el pago de todo tipo de impuestos o exonérese de impuestos. Entonces eso es un portillo abierto para que pasen muchas cosas y que entonces difícilmente el gobierno pueda incrementar la recaudación. Pamela, pero déjame nada más subrayar una cosa y don Jorge también, si quiere aportarnos. Lo que nos estás diciendo es que hay 1.272 leyes de exoneraciones vigentes. No son leyes, son aproximadamente son como 450 leyes. Pero entonces vamos ley. Ustedes manejan los datos, pero al dedillo, bueno. Vamos ley por ley, sí. Y entonces dentro de una ley pueden haber más de una exoneración. Porque, por ejemplo, digamos que la ley dice exonérese a Pamela Jiménez del pago de impuesto de ventas para la actividad tal. Y en esa misma ley, en otro artículo dice exonérese a Pamela Jiménez del pago de impuesto de la renta para la actividad X. Entonces son dos exoneraciones porque son dos impuestos diferentes. El tema es que si usted tiene casi la mitad de las exoneraciones son indefinidas, o sea, eso significa que en realidad está subestimada, porque en realidad lo que dice un artículo dice exonérese el pago de todo tipo de impuestos, o sea, por ahí están pasando ventas, rentas, impuestos de salida, un montón de impuestos de municipalidades, pueden pasar cualquier cosa. Es decir que ese monto de exoneraciones podría variar considerablemente de un año a otro, simple y sencillamente por la razón que está ahí. A ver, vemos que del corte del año anterior, del que le hicimos al año anterior, del 2014, incrementó solo un 1%, pero ahora tomando en cuenta que es un inventario desde 1953, pero en el último año se crearon aproximadamente 15 exoneraciones nuevas. De las 15, 12 son indefinidas. O sea, y nosotros incluso analizamos en el momento en que se creó el código, a ver si había una reducción en este incumplimiento. O sea, que tal vez decíamos, bueno, tal vez todo el incumplimiento de que eran indefinidas fue antes de que se hiciera el código. Y no, o sea, vemos que incluso en el último año, 12 de las 15 exoneraciones son indefinidas, no establecen claramente qué impuestos se está exonerando.
Eso es un incumplimiento de la legislación que se sigue manteniendo. Pero significa que aprobamos una exoneración cada 51 días desde 1953. Es una cosa impresionante, ¿no? Bueno, mire, yo creo que hay como varias cosas que también va saliendo del análisis. La primera, hay que decir que eso fue Pamela fue muy cuidadosa en decir, eso fue el corte que teníamos al mes de abril. Uh-huh. Resulta que con la gente, con los personeros del Departamento de Servicios Parlamentarios, encontraron una huaca de nuevas que nadie sabía. Entonces, este número del año entrante le puedo decir que va a incrementarse sustantivamente, pero era un lugar donde nadie había visto, claro. Y ahí sale de todo, hasta nuevos impuestos creados. Entonces estamos por terminar, no nos dio tiempo para reportar nuestro informe, pero creemos que lo suficientemente importante como para reportarlo, no esperar al próximo y vamos a hacer una actividad en los primeros meses, decir, vean, aquí hay todo un mundo en una huaca de leyes que, ni nosotros ni nadie se había dado cuenta. Esta es la primera cosa. La segunda es que cuando uno analiza lo que sale ahí, muchas exoneraciones tienen que ver con la participación de Costa Rica como Estado-Nación en el concierto internacional, con las Naciones Unidas, las embajadas, eso está bien, ¿verdad? Usualmente esas exoneraciones son parte de las normas internacionalmente aceptadas. Ahora, sí debo decir que hay mucha exoneración que se da al sector público a sí mismo, son las que menos controles tienen, interesantemente. Solo una cuarta parte de las exoneraciones para el sector público tienen mecanismos de control que esté establecido en la ley. Correcto. Otra cosa es que se haga, se ejecute el control, pero por lo menos en el está diseño establecido, pero no se sabe exacto. Si se aplica. La otra cosa que queríamos hacer, pero todavía no estamos, es cómo se usa, quién ha usado esas exoneraciones. Pero eso es un trabajo con Hacienda, lo hemos peloteado, pero eso es un trabajo de hormiga que tenemos que ver con mucha paciencia. Ya sabemos que hay 1.200 y resto de exoneraciones. ¿Quién ha usado esas exoneraciones? Sí. Independientemente que vamos a llegar a tener un conocimiento mucho mejor el próximo año y los que seguideros, ¿por qué es importante el tema de las exoneraciones? No porque la exoneración en sí mismo sea malo, es una política absolutamente pública, absolutamente justa, ¿verdad? Es justa bajo ciertos criterios, no justa, tal vez es razonable. Ahora, pero una exoneración implica un gasto tributario. Usted deja de percibir un ingreso, ¿verdad? Entonces ahí lo que estamos diciendo, entonces veamos a quién. O sea, si ya que vamos a hacer el sacrificio, pasemos cada exoneración por un test, ¿verdad? Sí. Por un test, porque lo que no se vale es que en esta época tan complicada, hay un montón de gente que está cuchita a cuchita en una esquina, ¿verdad? Recibiendo exoneraciones que se dieron hace un montón de tiempo, sin ninguna definición, como decía Pamela, y usted está ahí. Entonces yo creo que lo que invitamos al país, al Ministerio de Hacienda, que ya incluso tuvo una iniciativa en ese sentido, es a una revisión muy cuidadosa y precisa, exoneración por exoneración, y que finalmente si decimos, estas son las 300 que queremos, bueno, ok, sí. Que esté claro para todo el mundo, por esta razón, pero además, no solo a quién y qué, porque muchas veces está muy poco definido, como decía Pamela, sino también quién controla, cuál es el sistema de seguimiento de la exoneración. Pero tampoco tenemos el dato de cuánto representa, ¿verdad? Sí tenemos el dato global, lo que no tenemos es el dato de exoneración por exoneración, porque claro. Para ahí tendríamos que, se ha hecho para las más importantes, un cálculo general. Pero para eso necesitaríamos, porque aquí se está mezclando de todo. Eso sí es un arroz, así como sería, no arroz con mango porque es muy rico. Eso es una olla de carne, pero en serio. Ahí hay de todo. Hay exoneraciones que son genéricas, por ejemplo la canasta básica, ¿verdad? Pero después hay otras que son para el hogar X, para que un carro nuevo. Pero ¿cuántas veces fue el carro nuevo? Fue por una vez. Está vigente, nadie la quitó. Puede haber mucha que sea simplemente esa legislación que queda y nadie la usa. No sabemos nada. Lo que es cierto, lo que estamos instando al país es una revisión una por una, para saber quién qué está agarrando ese privilegio de no pagar. Lo que quería determinar era si el monto de las exoneraciones alcanzan el monto del déficit fiscal. A ver, eso, bueno, ya se lo había hecho la pregunta. La estimación del Ministerio de Hacienda es de que el gasto tributario, que es esta pérdida por exonerar, es un poco más del 5% del PIB. Ahora, no es tan sencillo. No podemos eliminar todas las exoneraciones, claramente. No. Y además,
no, o sea, el fin de una exoneración puede ser beneficiar población, por ejemplo, vulnerable, como son los de canasta tributaria, canasta básica, o hacer un fomento productivo. O sea, quiero incentivar un sector específico, como por ejemplo en su momento fue las zonas francas. No es tan sencillo, y además se lo va a poner así: cuando el ministerio hace la estimación de cuánto es el gasto tributario, no tenían el inventario de exoneraciones. Ellos utilizan, o sea, ellos estiman el gasto tributario utilizando, por ejemplo, las encuestas de ingresos y gastos para ver cuánto más o menos debería ser todo lo que deberían de recaudar en ventas y registros administrativos para ver cuánto les está haciendo falta en renta, pero son aproximaciones. O sea, no sabemos, como dice Jorge, si yo tomo el inventario no sé exactamente eso cuánto representa, porque en realidad no sé si todavía se están usando, si no se están usando. Sé que todas están vigentes. Pues no sabemos nada de eso. No sé la contraparte, que es el uso. Claro, yo no quería con la pregunta promover de alguna forma la eliminación de las exoneraciones, pero sí la revisión. Es que imagínense que si hay 1.272 exoneraciones, ¿verdad? Y nos sentamos como un país, en el ejemplo que dio don Jorge ahora, y decimos, no, vamos a ver, vamos a ordenar esto, vamos a hacer 300 exoneraciones porque nos interesa mantener las zonas francas, porque nos interesa que tal sector productivo esté, porque porque la canasta básica tiene que estar libre de impuestos. Bueno, perfecto, pero nos podríamos dar cuenta de que las 600 que estamos quitando, las 700 que estamos quitando, tal vez representen el 1 o el 2% del Producto Interno Bruto, y sea uno de los elementos con el que cerramos y acortamos el déficit fiscal. Por cierto, una de las últimas exoneraciones fue la FIFA. Bueno, imagínate. Hay una batería rica de exoneraciones ahí para todos los mundiales, ¿verdad? Sí, porque para el mundial femenino. Claro, ellos dijeron aquí, bueno, pero uno quisiera ver ¿y cómo funcionó eso? O sea, porque usted sabe que de ahí van un montón, como usted ha visto, como cuando hay una gran empresa y va una ambulancia. Entonces, y hay como 3 carajos colgados de la ambulancia, porque todo, bueno, en esas exoneraciones, que es muy loable porque queremos tener un mundial femenino acá, y nos pone, y la selección, la serie femenina juega pura vida, pero ahí detrás de esa ambulancia hay como 3 más que van ahí. Entonces, bueno, ¿cómo funcionan esas exoneraciones? No, como usted señala, no se trata de satanizar la exoneración. Se trata de, si es una herramienta, usémosla para ciertos fines que nosotros consideramos que sean los correctos y evaluémosla. Pero es que sobre el número que decía Pamela, y que decía que es una aproximación, vea, hay números que son de pizarrón. Por ejemplo, le voy a dar otro número. ¿Cuánto es la evasión fiscal de pizarrón? Alrededor de un 7%, un poquito más de 7% del Producto Interno Bruto. Entonces alguien decir, que todo el mundo se ponga... Ahí está, que fue un poco por donde entró este gobierno, hay que decir. Claro. Digo, si con exoneraciones son 5-8 más la evasión son 5 más 13%, con que agarremos 3 puntitos de eso, ¿cómo vamos a ser tan inútiles? No, es que eso no es el razonamiento, es el número de pizarrón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la evasión hay cosas que tienen que ver con diseño de la ley. No es ponerse las pilas y ir a cobrar, ponerle ganitas. Hay temas de leyes que tienen defectos importantes en la técnica con que fueron hechos, o no fueron defectos, fueron intencionadamente, digamos, el sastre le metió un tijeretazo de más por alguna razón. Para dejarle aire. Pero además, incluso aunque estuviera diseñada bien, ninguna ley funciona perfectamente. Por ejemplo, el impuesto de ventas, y ahí me corregís, Pamela, si yo la cifra que voy a dar es incorrecta. Nosotros tenemos un nivel de evasión como del 30%, ¿verdad? Más o menos, esa es la evasión. Y yo decía, bueno, si lo bajamos a 0, si lo bajamos a 0, eso es como 2 puntos del PIB, riquísimo. Bueno, el país de América Latina, que es el súper ejemplo y referencia, y que uno quiere ser cuando sea grande, materia de recaudación e impuesto de venta, tiene una evasión del 20%. O sea, que bajar de 30 a 0 es teórico. En realidad, si usted le va muy bien y tiene algo como lo que tiene Chile, bajaría 10 puntos si se pone las pilas como Chile. O sea, una tercera parte de lo que usted podría agarrar. Pero probablemente, como usted no es Chile, no va a agarrar de 30 a 20, sino con gran esfuerzo va a llegar de 30 a 25, póngale. Entonces, los márgenes de maniobra son mucho más reducidos. Y ahí, nuevamente, es el esfuerzo del Estado de la Nación de bajar al piso la discusión. Porque, ¿de qué me sirve decir 5 más 7, 12 y los impuestos son 14? Eso es como otra carga tributaria. Esos son números que están bien como guías, ¿verdad? Pero aquí el problema es la concreta. Ahora, una cosa que sí yo señalo, y creo que en el Estado de la Nación se aproxima, parte del problema
es un problema político, o sea, el problema de la economía fiscal hoy en día es un problema político, es que supongamos que pasemos impuestos al gobierno. ¿Qué es lo que, y cuánto dura el gobierno sin controlar los disparadores de gasto en comerse los nuevos impuestos? Eso es un punto, eso es un cálculo que no se ha hecho, pero eso es un punto. Y yo ojalá que alguien lo haga, nosotros no lo hemos hecho. Pero el punto es que ya sabemos que por el lado de los ingresos hay limitaciones para llegar mucho más allá, pero incluso aunque lográramos superar esas limitaciones, nada garantiza que el día de mañana el Estado vuelva a decir, uy, qué tirada de ahí. Como cuando usted le presta a un pariente de esos que son medio liberales con las tarjetas de crédito y le pega la salvada un mes y al final del mes se me dice, pucha, y otra vez, mira, me fui con todo, ¿verdad? No tengo plata. O sea, ¿quién nos garantiza que ese Estado va a disciplinarse? Ahora, por supuesto que detrás de los que dicen deme impuestos o controle gastos o mejore usted la gobernanza fiscal, de cuáles son los atributos que tiene digamos, el Estado para disciplinarse en el lado del gasto o disciplinar a la población en el lado de los impuestos. Por supuesto que detrás de eso hay relaciones de poder y hay grupos que están diciendo, vea, Randall, usted hasta que no ponga la casa en orden yo no pago impuestos. Claro. Riquísimo. ¿Va? Otros chavales del lado de gasto dicen, no me toque porque aquí hay grandes ricos que no pagan, hasta que los grandes ricos no paguen, de ahí yo tampoco entran, ¿va? Y todo el mundo diciendo, y Dios guarde, hay reglas fiscales por el gasto y porque nadie quiere disciplinarse. Bueno, entonces todo el mundo está diciendo en este momento, usted primero, Randall, vaya usted, hágame la concesión primero y yo después pienso si yo se la doy. Pues eso es inviable, es absolutamente inviable. Entonces, resumo esta intervención mía. Hay números que son teóricos, que la evasión son 7 y resto y los otros son 5 y resto. En realidad no sabemos muy bien, pero lo que sabemos es que usted no puede decir, con que nos pongamos las pilas, yo 3 punticos saco. No, la cosa no funciona así. No funciona así. Hay cosas muy difíciles. Y la otra es que, aun cuando funcionara así, la viabilidad política de estos nuevos impuestos en este momento está muy embarrialada porque la gente quiere un paquete más amplio. Garantías de que estos nuevos impuestos no van a ser consumidos de cualquier manera por otra cosa, ¿no? Déjeme nada más robarles unos minutos también para ir a la segunda pausa comercial. La última, contándoles algo de lo que ocurre en el campo internacional. Recuerdan que al inicio de Matices teníamos a Jesús Torrealba, el secretario general de la Mesa de Unidad Democrática de Venezuela. Bueno, resulta que en las últimas horas el secretario general de la OEA, don Luis Almagro, el uruguayo, dio declaraciones a la prensa y dijo que la muerte de Luis Manuel Díaz, el líder opositor venezolano, era un golpe de muerte a la democracia. Y entonces Maduro, hace unos instantes, haciendo gala de su cultura lingüística, dio las siguientes declaraciones. Le dijo: todavía no se cumplen 12 horas del avance de la investigación y ya sale la basura de Luis Almagro a declarar contra Venezuela, contra el pueblo y contra la revolución bolivariana. Espero una rectificación de usted, señor Basura, porque se ha metido con nuestra patria. Señor Basura, con el perdón de la basura, dijo Nicolás Maduro hace unos instantes en un encendido discurso en el que le cayó así al uruguayo del Frente Amplio, del Partido Frente Amplio de Uruguay, don Luis Almagro. 3:11. Muy curioso. Se calienta Venezuela a 10 días de las elecciones legislativas. 3:12, vamos a la pausa y ya volvemos. Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Matices. Los tonos de la actualidad. Vamos a ver, ya se me fue la hora. 3 de la tarde con 17 minutos. Muchas gracias por mantenerse en sintonía de Matices. Es que nos corrieron el reloj. Sí, estaba el otro lado. De pronto vi que no veía la hora. Bueno, ya en la recta final, don Jorge, recuerdo en el informe que dieron hace un año que se hablaba de Costa Rica como uno de los países más caros con respecto al promedio de la región.
¿Qué avances tiene este informe este año? Yo creo que Pamela lo puede explicar y quisiera que lo explicara con más detalle de lo que yo voy a hacer. Que Pamela lo explique con más detalle. Yo lo que puedo decir es que actualizamos las cifras y nos contestamos o tratamos de responder una pregunta que para la gente puede ser paradoja. Si aquí están anunciando que la inflación se paró, que ya no hay aumentos, más bien hay disminución de gasolina, no subió la energía eléctrica, ¿por qué se sigue diciendo que Costa Rica es un país caro? O sea, ¿cómo es eso? Entonces ahí es donde actualizamos e hicimos una serie de cosas que Pamela va a explicar ahora. Bueno, básicamente, no sé si recuerdan, antes del 2006 el país tenía un régimen de mini evaluaciones y por ahí va la historia. El país tenía un régimen de mini evaluaciones que ¿en qué consistía? Básicamente todos los días nos levantábamos y ocupábamos más colones por dólar. O sea, cada vez la moneda se devaluaba un poco más. Era muy predecible y sabíamos hacia dónde iba. Cuando se instaló este régimen, ¿cuál era el objetivo? Y muy claramente lo decía en la ley, era para fomento para el sector exportador. ¿Por qué? Porque si yo soy exportador, yo saco piña y me dan dólares y cuando regreso los voy a cambiar por colones, pero si cada vez voy a necesitar más colones por dólar, mis dólares cada vez van a valer más. Claro. Entonces era un régimen para fomentar el sector exportador. Y se neteaba, porque la inflación se compensaba con el tipo de cambio. En esa época entonces teníamos inflación de 2 dígitos, inflación muy alta, pero entonces cuando vemos el poder adquisitivo de las personas, durante el periodo era un poder adquisitivo bastante estable, porque aunque teníamos inflaciones altas, la moneda se abarataba y entonces, se devaluaba todos los días. ¿Qué es lo que pasa? Entonces el Banco Central toma la decisión de que quiere controlar la inflación. Toma una política de control de inflación y para controlar la inflación usted no la puede controlar con un régimen de mini evaluaciones. Se ponen como objetivo tener una inflación de 1 dígito, que en aquel momento era bastante impensable que teníamos inflaciones de 2 dígitos. Entonces, hay una migración a un nuevo régimen, como recordarán, tuvimos por muchos años el régimen de bandas cambiarias. Con el régimen de bandas cambiarias el tipo de cambio se desploma a la banda inferior y entonces ya no está esta idea de que todos los días se necesitan más colones por dólar, sino más bien se queda muy pegado a la banda. El Banco Central abre más la banda pensando que tal vez se va a incrementar, pero sigue pegado a la banda. Al mismo tiempo, la inflación comienza a disminuir. ¿Qué es lo que observamos en términos generales? Observamos que aunque el país logra tener inflación de 1 dígito, ya es una inflación bastante baja, es un logro rescatable, sigue siendo superior a la de nuestros principales competidores y el tipo de cambio se mantiene casi que fijo, en un régimen casi que fijo. O sea que nos comemos la inflación más alta nuestra en relación con otros países, claro. Empezamos a comérnoslas enteramente, ¿eh? Pero entonces aquí hay una discusión de fondo que ha empezado a surgir en el país y es que este régimen de mini evaluaciones le generaba al sector exportador lo que dicen, argumentan un poco, es que le generaba competitividad al sector exportador porque cada vez lo hacía más fuerte, o sea, si cada vez su moneda traen los dólares y cada vez le van a dar más colones por esos dólares, entonces era un fomento al sector exportador y que con este régimen usted está debilitando el sector. El tema es que si usted basa su competitividad en un régimen de mini evaluaciones es como una competitividad artificial porque no es que estoy fomentando mis capacidades productivas como productor. Entonces eso es un tema importante y el país mantiene una moneda casi que fija con una inflación que es baja, pero como digo, se mantiene. Sí, yo lo sintetizaría así. Hoy en día estamos pagando 2 consecuencias. 1, un tipo de cambio fijo y la inflación acumulada más alta del país por muchos años. Entonces, es como de tener una bola de nieve. O sea, se pierde velocidad, pero no es tan sencillo, es lo que nos pasa. Ahí está y ahí sigue pesando. Sí, porque usted ya adquirió los niveles que están. Ahora, este año más bien la inflación de Costa Rica está por debajo de, ¿verdad? Pero eso es muy reciente en los últimos meses. Lo cierto es que entonces, producto de lo que explicaba con mucho detalle Pamela, un tipo de cambio que se puso fijo y el impacto de la inflación más alta, Costa Rica se encareció relativamente en los demás, en relación con los demás países. Además aquí pasaron otras cosas. Por ejemplo, en la medida en que este mercado laboral paga un premio a la gente calificada, porque es relativamente poca, nuestros profesionales se hicieron particularmente caros, los técnicos. Sí. Y la brecha que teníamos de profesional y técnico, lo que ganan acá en relación, por ejemplo, con Estados Unidos, se cerró. Y además esa arrojadera que hay entre sectores y todo. Entonces, el punto es que no va a ser fácil revertir eso.
Y Pamela hacía un punto, que tampoco podemos usar el tipo de cambio para crear ventajas artificiales, ¿verdad? Porque, bueno, ¿y por qué los exportadores y no a los otros? Usted, y aquí usted puede, por un lado, o por otro lado, usted no es fácil, o sea, peca por un lado, por otro lado, si le ensarta, ¿cómo es que pierdes y no le ensartas también? Pierde, si no, también. ¿Qué ha pasado? Costa Rica, usted va, si tiene plata para viajar y va a España y usted llega con un pachá, o sea, le sale más barato comer en Berlín o en Madrid que comer en cualquier restaurante. Usted ve que sea el consumo de cosas importadas, de ahí está, ahí las ferias de autos y toda esa cosa. Pero en el fondo usted empieza a ver tensiones, porque en la práctica lo cierto es que los ingresos de la gente no se han movido. De la mayoría de la gente no se ha movido. No se ha movido. Entonces ahí es donde viene digamos, usted empieza a cerrar el círculo y dice, qué raro. Dicen que la inflación está a cero, pero que Costa Rica es un país muy caro y a mí no me alcanza. Por supuesto. Por supuesto que no lo va a alcanzar. Sí, por cierto, eso es una crítica de muchos economistas que he escuchado. De nada nos sirve que la economía o la inflación esté baja y que los productos estén bajos. Usted no está dando las condiciones a la gente para que tenga con qué comprar esos productos. Sí, exactamente. Y va en la línea, retomando el inicio anterior, lo que les di al puro inicio de esa valoración general del capítulo. El país tiene estabilidad y tenemos bajos niveles de precios cuando vemos la inflación, pero esto no se refleja en mayores oportunidades para las personas. Vemos que en el último año una reducción en el ingreso real de los ocupados, por ejemplo. Entonces, aunque el país, digamos, es estable, no nos vamos a preocupar de que mañana mi salario no va a valer la mitad en términos reales, pero el país no ve reflejados en mayores oportunidades para las personas ni incremento en el salario de las personas. Y complementando un poco lo que dijo Jorge, en un contexto en que nuestro tipo de cambio se mantiene casi que fijo, aunque es técnicamente flexible, muchos de nuestros vecinos sí están depreciando la moneda. Entonces ahí el panorama se ve complicado cuando, por ejemplo, dicen, bueno, es que entonces las empresas de textiles están yendo. Por ejemplo, el país está perdiendo en ciertas áreas, ganando en ciertas otras. Es una discusión que tenemos que tener. Ahora, la pregunta en el mediano plazo, y creo que nos queda muy poquito tiempo, es, y la precisión es esta: un país que no genera empleo, la economía exactamente no es sostenible. Claro. Esa estabilidad no es sostenible de mediano o largo plazo. Nosotros no estamos diciendo que es que estamos al borde del abismo y que esto se va a ir perdón el francés, al carajo mañana. No estamos diciendo, vea, si usted una casa no la mantiene hoy, pasó el invierno, no le metió nada al techo y ni la pintó el primer año, no lo nota. Pero si usted sigue en esa tendencia, va a tener un serio problema. La inversión que va a tener que hacer en esa casa va a ser mucho mayor. Y lo que estamos claros es que hoy en día la economía no está trabajando para la gente. Así de sencillo. ¿Verdad? Y que este país no puede darse ese lujo, porque este país no tiene nada fácil, ni gas, ni petróleo, ni nada de esas cosas, rentas que a usted le salvan. O sea, aunque no haga nada de lo demás, todos los días sale cobre de una mina. Bueno, nosotros no tenemos nada de eso. No depende ni siquiera del mercado bursátil. Nada. Usted no tiene o sea, la única fuente de ingresos aquí es los impuestos o con lo que la gente paga por los servicios. Tiene poca población, ¿verdad? Y además se está envejeciendo muy rápido y usted no está dando acomodo a esa población. Lo único que tiene Costa Rica es un puñito de gente que se está envejeciendo muy rápido. Piensa usted que en una generación la edad promedio de la fuerza laboral va a ser encima de 50 años. Usted dice, claro, puñes, ese es el peor momento para no acomodar a la gente, ¿verdad? Y eso es un poco el llamado. O sea, cuando hablemos de economía, está bien, hablemos de los índices y el tipo de cambio, pero conectémoslo a la gente. No, Jorge, muchas gracias por haber venido hoy. Muy amable, y para nosotros, para Pamela y a mí, ha sido un encanto. Gracias, Pamela, también por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Los esperamos hoy a las 7, el debate por la municipalidad de León Cortés. Los 3 candidatos, es el cantón con menos candidatos a alcalde, solo hay 3, los 3 van a estar aquí esta noche en Monumental. Mañana los esperamos a las 11 de la mañana en el debate de Escazú y a las 7 de la noche mañana en el debate de Matina, sí. Y a las 2 de la tarde mañana en Matices Internacional, el tema Mauricio Macri. Así es que feliz día a todos. Matices,
Los tonos de la actualidad